Sí, pues una vez más, buenas tardes, sean todos bienvenidos amigas quienes nos estén acompañando esta tarde a través de las redes. Vamos a dar continuidad, seas bienvenido esta tarde, vamos a dar continuidad. Ojalá y nos estés siguiendo, si tú te estás conectando con nosotros, dando seguimiento a las enseñanzas, a las prédicas del día jueves. Estamos con el libro de Génesis y hoy nos toca ver el capítulo 7. Bueno, pues es el capítulo que habla acerca ya del diluvio. Ya Noé ya sube con su familia, con los animales, y bueno, pues se sueltan, ¿verdad? Se rompen las fuentes de los cielos y suben las aguas de los abismos. Y bueno, pues vamos a ver qué enseñanza tiene el Señor esta tarde para nosotros. Pero antes de empezar a leer el primer versículo, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en esta tarde te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que esta tarde, Señor, nos esté hablando a través de tu palabra. Sabemos que siempre, Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y nos sirve, Señor, para recibir el consejo, para recibir la guianza conforme a tu voluntad, Señor. Hoy estamos aquí para aprender de tu palabra, para recibir tu enseñanza, Señor, pero sobre todo para recibir la exhortación, que podamos, Señor, entender y que tú nos permitas, Señor, entender para que cambiemos nuestra vida conforme a tu plan, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pido por la mente de mis hermanos que hoy a través de las redes y los que estamos aquí presentes, Señor, puedan sus corazones estar abiertos, sus pensamientos estar abiertos a captar, Señor, tu mensaje y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces Génesis 7 y vamos a empezar con el primer versículo 1 del capítulo 7. Si tú vas anotando, trataré de repetirte el capítulo porque por ahí me hicieron esa petición, que si podía. Hay personas que nos están siguiendo por las redes y como no estamos proyectando la cita en las redes, pues nos dicen, oye, no seas malito, si pudieras repetir. Entonces, si escuchan que soy muy repetitivo en la cita bíblica, es para apoyar a los que nos están tomando nota a través de las redes. Génesis capítulo 7, y vamos a leer solamente el versículo 1. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjate que Dios es directo y le habla a Noé y le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Recuerda que aquí ya pasamos la etapa donde Noé ya construyó el arca, ya la calafateó, ya la impermeabilizó, vamos a llamarle de esa manera, conforme a las medidas, conforme a lo que Dios le estaba pidiendo a Noé que hiciera. Él lo hizo exactamente como Dios se lo pidió. Entonces el Señor le dice a Noé: entra tú y toda tu casa. La verdad es que Dios le habla claro a Noé y le dice: entra tú y toda tu casa, toda tu familia. Ahora bien, yo entiendo con esto, la Biblia menciona que el que caminó conforme al corazón de Dios fue Noé, ¿cierto o no? Y la Biblia dice que Dios encontró únicamente a Noé justo en esta generación. Al final lo menciona, dice: te he visto justo delante de mí en esta generación. Pero si te das cuenta cómo la actitud de una sola persona puede influir para que otros más sean bendecidos, su familia, su esposa, sus hijos, pues la Biblia no menciona que ellos caminaron conforme a los estatutos de Dios, solamente Noé. Pero ¿sabes algo? Yo puedo ver que Noé dedicó su vida para enseñarles a sus hijos. ¿Me explico? Si Dios le dice: entra tú y tu casa, es porque toda tu casa al arca, es porque Noé se dio el tiempo de educar a sus hijos conforme al temor que había en su corazón para con Dios. Entonces eso habla muy bien de Noé. Entonces no solamente él entró, sino toda su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. Quiero que me acompañes para que entendamos lo que hizo Noé en Deuteronomio 6,
Deuteronomio 6, y voy a leer un poquito largo del versículo 1 al 7. Deuteronomio 6, versículo 1 al 7. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Fíjate bien que dice ahí: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, yo sé que cuando estaba Noé viviendo el momento de lo del diluvio y todo eso, yo sé que la palabra todavía no estaba escrita. Sin embargo, Noé ya vivía conforme al corazón de Dios, y por eso Dios lo halló justo. Y por ese temor y ese amor que tenía Dios, Noé también hizo exactamente lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Le habló a sus hijos acerca de Dios. Tan es así que sus hijos le ayudaron a construir el arca. Y recuerda que seguramente a Noé lo tomaban de a loco en esa época. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Noé? A lo mejor me estoy adelantando un poco, lo vamos a ver más adelante. Pero Noé tardó aproximadamente 120 años en construyendo el arca. ¿Te imaginas toda la comunidad viendo a un loco Noé construyendo? Pero él por fe lo estaba haciendo, porque le estaba creyendo a Dios. Y sus hijos también mostraron fe al ayudarle a su padre. Entonces, esto habla mucho de la importancia que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Pásame la siguiente diapositiva. Por ahí tenemos una imagen que nos puede ilustrar la tarea que tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Ahí vemos a un padre de familia leyéndole la palabra a su hija, a su hijo o a sus hijos. Y es muy importante que nosotros hagamos eso también. Ahora bien, la Biblia dice que Dios vio justo a Noé. Ahora bien, yo me di el tiempo para buscar qué es ser justo en un diccionario secular. Fíjate la diferencia entre un diccionario secular y un diccionario bíblico. Justo en el diccionario secular nada más dice, refiriéndose a una persona que practica y posee la virtud de la justicia, pero con sustento o con el respaldo de quién hace esta justicia. Sin embargo, en el diccionario bíblico encuentro que dice que el justo es toda persona que se conduce su vida según la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios vio en Noé, que él era un hombre temeroso, que vivía una vida conforme a la voluntad del Padre. Vamos a continuar. Génesis capítulo 7, versículo 2 al 9. Repito, Génesis 7, versículo 2 al 9. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora fíjate bien, empieza la Biblia en el versículo 2 diciendo: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Ahora, realmente Noé no tomó ningún animal, es decir, no tuvo él que agarrar y acarrear a los animales y meterlos. No tuvo él que molestarse para hacer eso, ni darse el tiempo para ir a buscar a los animales. En Génesis 20 encontramos, acompáñame a Génesis 6:20. Génesis capítulo 6, versículo 20, vemos claramente que dice: de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie. ¿Qué dice ahí? Entrarán contigo. No dice los meterás. Y está diciendo la Biblia: entrarán contigo para que tengan vida. Es decir, que los animales por sí solos marcharon y entraron. Y eso es algo maravilloso, porque la verdad, Noé ya llevaba 120 años construyendo el arca, y todavía darse a la tarea de tener que arrear, ir a buscar a diferentes lugares todos los animales. Se dice que esa fue la primera gran migración. Se cree que a lo mejor ahí fue cuando los animales, Dios puso en ellos el instinto de la emigración, o sea, de moverse de un lugar a otro. Si ustedes se dan cuenta, no vamos lejos. Los animales están tan apegados a la naturaleza que es dada por Dios. ¿Se acuerdan cuando apenas nos sacudimos un poquito con esto del sismo que pasó? ¿Sí recuerdan que los perros, antes de que empezara a temblar, y con las réplicas, antes de que empezara a temblar, ellos ya estaban ladrando y algunos aullando? Es porque los animales están todavía más conectados que nosotros a la naturaleza. Entonces, yo veo que aquí Dios le dice: tomarás, pero sin embargo él nunca tomó ningún animal. Todos los animales marcharon por sí solos. Ahora bien, dice la Biblia que también Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y esa es la importancia de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, la verdad es que todo va a marchar sobre ruedas. Cuando aprendemos a depender de Dios y aceptar la voluntad de Dios, todo siempre va a ser va a marchar sobre ruedas. Acompáñame, ¿qué dice Josué 1:8? Josué 1:8 dice la palabra así: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aprendemos que Noé, aun cuando no estaban las escrituras, hizo lo que Josué 1:8 nos está revelando a nosotros. Que hagamos primero que nada, dice que la Biblia, que nunca se aparte de nuestra boca su palabra. Y dice que además meditaremos en ella de día y de noche. Pero ¿para qué vamos a meditar en ella? Para guardarla en el corazón y para que además la hagamos conforme a lo que la palabra nos dice. Y la Biblia nos dice que si lo hacemos, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿No es maravilloso que Dios, a través de su palabra, nos esté dando esta guía de decir: tú solamente sométete a mi palabra, haz mi palabra, y yo respaldaré y yo haré? Es básicamente lo que Dios está diciéndonos. Ahora bien, también dice la Biblia que Dios le dijo que de dos en dos entraran, que de dos en dos fuera metiendo a los animales. Realmente Noé no se tuvo que molestar, te decía entonces, ya te mencioné eso. La verdad es que es realmente increíble poder imaginar que los animales fueran entrando al arca. Noé ni siquiera tuvo que esforzarse un mínimo para meterlos. Digo, después de todo, la ordenanza era de Dios.
Y después de todo, Dios era el que iba a estar supliendo cada necesidad. Entonces Dios mismo era quien tenía el control de todo lo que estaba aconteciendo. Y aquí me cabe una pregunta. Yo me puedo imaginar a esos animales que van entrando y yo me pregunto, ¿será que los animales son más inteligentes que nosotros, que se supone que somos los seres racionales? Porque hay incluso una palabra, hay una cita bíblica en Isaías 1:3. Acompáñame por favor, te lo repito, Isaías 1:3. Que la palabra del Señor dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero fíjate lo que dice el Señor en su misma palabra: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es posible que un animal entienda más que nosotros, que se supone que somos los que señoreamos sobre los animales? Somos nosotros los seres más racionales que los animales. Y a veces me sorprende ver en la calle que la gente se va cruzando y cuando vamos de aquí de las cruces a la cima, vemos que la gente se cruza la calle y se brinca el muro de contención, y me da risa ver, y a la misma vez vergüenza ver que un perro se sube las escaleras por el puente y se pasa tranquilo, sin arriesgar su vida. Y se supone que esos puentes son peatonales, no son para cuadrúpedos. Entonces resulta que los animales a veces nos dan una lección de vida, son más racionales que nosotros. Entonces, pero pues la misma Biblia nos confronta y nos afrenta con esto. Acompáñame por favor, que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta cómo es que nosotros mismos nos extraviamos por falta de conocer la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que yo venga cada domingo a congregarme, o a lo mejor los jueves nada más, pero que venga una vez a la semana, si no estoy reteniendo lo que Dios me va revelando en su voluntad? Sigo haciendo cosas reprobadas. Pero bueno, si hay algo que debemos entender, es que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todos tenemos un proceso desde que llegamos a Cristo, y mientras sigamos con vida, seguimos en crecimiento en Él. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros entendamos que tenemos que ir madurando en la palabra, y para madurar necesitamos cada día más conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a adquirir ese conocimiento? En la misma palabra, en la Biblia. Amén. Génesis, vamos a avanzarle, versículo 10 al 12, vamos a leer. Génesis capítulo 7, versículo 10 al 12, en el capítulo base en el que estamos. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Fíjate, si me ayudas con la siguiente imagen, por favor. Más o menos, esa imagen, los que estamos aquí presentes, esa imagen que están viendo, más o menos ilustra un poquito acerca de lo que la Biblia dice, que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Más o menos una imagen como esa. Si te das cuenta, lo que está en primer plano es el arca, y lo que se alcanza a ver como hormiguitas o como arbolitos, tal vez aquí en la pantalla lo ves como pequeños arbolitos, o en realidad son personas. Y ves esas fuentes más o menos, así es como reventó el suelo para que las aguas del gran abismo emergieran del subsuelo.
Y durante 40 días y 40 noches estuvo emergiendo agua tanto del suelo como la misma lluvia, porque aquí mismo vemos que dice, la misma palabra dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué dice Job 38, 16? Para que entendamos, en Job 38, 16 podemos ver lo que nos relata la Biblia acerca de las fuentes del grande abismo. Fue cuando Dios confronta a Job en su lamentación, cuando Job se quejaba de toda su pérdida. Y Dios confronta a Job y le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Aquí podemos ver que cuando hablamos del abismo, las fuentes del grande abismo, nos estamos refiriendo a las profundidades del mar, ¿ok? No creamos que solamente el mar que vemos es el único agua que hay. Todavía por debajo del subsuelo, de la tierra, en profundidades, hay un gran abismo que, bueno, hay hasta vida en el mar que hoy en día no conocemos. Entonces, esas fuentes fueron abiertas. Y también ahí mismo vemos, ahora en Génesis 1:7, versículo al 8, vemos a qué se refiere con las cataratas de los cielos. Génesis 1, versículo 7 al 8. E hizo Dios, es cuando, aquí vamos a regresar un poquito a Génesis al principio, cuando Dios estaba haciendo la creación. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Cuando se estaba diciendo separar las aguas, estaba diciendo las aguas que habían aquí en la tierra, las separó con una expansión, es decir, en la atmósfera también retuvo aguas. Dice expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, hoy en día esas aguas en la misma cantidad ya no están retenidas. Hoy solamente las nubes hacen su ciclo hidrológico, pero en ese entonces había una retención, una expansión en los cielos, arriba de la atmósfera, llena de aguas, cantidades de aguas. Entonces esas fuentes fueron también rotas. Vamos a continuar. Dice la Biblia, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí terminamos, ¿verdad? Por ahí tengo otra imagen, me parece. Creo que ya la pasé. ¿Me ayudas con la otra diapositiva? Ok. Vamos, a Génesis 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Se acuerdan? Ya tuvimos esta clase o esta predicación. Cuando Dios habla de estos 120 años, no se está refiriendo a que acortaría la vida del ser humano a 120 años, no. Se estaba refiriendo que a partir de ese momento que fue dada esa palabra, tendrían 120 años para que Dios venga a romper las fuentes de las aguas y hacer el diluvio. Por eso les digo que Noé tardó 120 años en construir el arca. Entonces, resulta que la Biblia dice que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noé, su familia y todos los animales tuvieron que esperar 7 días dentro del arca. Posiblemente sí. Posiblemente tuvieron que esperar 7 días antes de que Dios rompiera las fuentes de los cielos y hiciera que brotaran las aguas de los grandes abismos. Esto también, a final de cuentas, fue una prueba de fe. ¿Por qué te leí este versículo? Porque Dios te da una orden y te dice, me vas a construir un arca, y tú estás trabajando en ella y ves que pasan 5 años, 10 años, 15 años y tú no ves nada. Noé tuvo que avanzar con su obra durante 120 años. Eso es una prueba de fe, porque cualquiera de nosotros recibimos tal vez en nuestra intimidad, en nuestra oración con Dios, una promesa de parte de Dios y queremos verla al instante. Pero nosotros, recuerden que nuestros tiempos no son los mismos tiempos que los de Dios. Sus tiempos son perfectos.
Y a veces nosotros nos desesperamos y cometemos el error como Abraham, ¿verdad? Que quiso echarle una manita a Dios, como su esposa era estéril, entonces pues se acostó con la criada con su esclava o su esclava de su esposa para ayudarle a Dios. Sin embargo, ese no era el hijo de la promesa. Y muchas veces así estamos nosotros. Dios nos ha dado una palabra y queremos que ya se cumpla. Y nos desesperamos y creemos que a veces nosotros le podemos echar una manita a Dios, pero resulta que cuando lo hacemos estamos saliéndonos del plan de Dios. Entonces tenemos que aprender como Noé nos está enseñando aquí. Realmente está mostrando fe al realmente estar trabajando más de 100 años esa arca. Y pues la verdad, ¿qué son 7 días? Dios le pidió a Noé que entrara y todavía no llovía. Y tuvieron que esperar 7 días. La verdad es que ¿qué son 7 días comparados a más de 100 años de estar construyendo? Si ya había él por fe hecho esa obra, bueno, pues por fe esperó 7 días más. Ahora bien, la Biblia dice que durante 40 días y 40 noches llovería. Y yo quiero mostrarte alguna simbología del número 40. El número 40 se asocia mucho con la prueba, pero también se asocia mucho con la purificación. Te quiero dar 1, 2, 3, 4, 5 más o menos ejemplos, no más o menos, 5 ejemplos precisos que tienen que ver con 40 días. El primero es el tiempo de Moisés en el monte Sinaí. Si le das otro clic, aparece la cita bíblica. Eso solamente tome nota porque no me da tiempo de leer toda la cita bíblica. Solamente te doy la cita. Pero en el tiempo de Moisés que duró en el monte Sinaí delante de la presencia del Señor fueron 40 días. Y eso lo vemos en Éxodo 24:18 y en Deuteronomio 9:25. Repito, Éxodo 24:18 y Deuteronomio 9:25. Otro ejemplo es el viaje de los espías a Canaán. Eso lo vemos en Números 13:25. El viaje de los espías a Canaán. ¿Se acuerdan cuando mandaron a unos jóvenes a que fueran a ver cómo era la tierra prometida? Y que todavía ellos llegaron con una prueba de cómo se daban los frutos. Tuvieron que entre dos cargar un racimo de uvas porque no podían. Entonces, este viaje duró 40 días. También podemos ver el ejemplo de Israel en el desierto. El tiempo que duró Israel en el desierto tal vez no fueron 40 días, pero sí fueron 40 años. Entonces el número 40 tiene, pues ahora sí que se asocia con prueba y con purificación del pueblo de Dios. Eso lo vemos en Números 14, versículo 33 y capítulo 32, versículo 13. Números 14, 33 y capítulo 32, versículo 13. Otro es el viaje milagroso de Elías al Sinaí. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19:8. Igual 40 días. El viaje milagroso de Elías al Sinaí. Ahora bien, la más importante, una de las más mencionadas o la más recordada por todos es la tentación de Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? Una vez que él fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto durante 40 días. Y bueno, era un tiempo en el que también Jesús tenía que pasar un tiempo de ayuno, un tiempo de prueba, porque el enemigo lo probó. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, 13. Marcos capítulo 1, 13. Entonces, pues solamente quise enseñarte cómo el número 40 pues tiene una simbología muy especial en la Biblia, que está relacionada con las pruebas o con la purificación. Vamos a ver versículo 13 al 16 del capítulo 7 de Génesis, continuando con la enseñanza de hoy. Génesis 7, 13 al 16. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos.
con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, repito, vinieron, no los estuvo cargando Noé, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Hasta ahí, versículo 16. Y Jehová cerró la puerta. Bueno, pues se da la lista, ¿verdad? Empieza a todos los animales empezaron a subir. Y llega el momento entonces en que la embarcación posiblemente empieza a levantar, pero dice la Biblia que Dios fue quien cerró la puerta. Hasta el último momento Dios mantuvo abierta la puerta, pero llegó el momento que la tenía que cerrar. Esto no le correspondía a Noé, no le correspondía a Noé cerrarla, fue Dios mismo. Muestra de que Dios tiene todo bajo control. Y es muy importante que nosotros hoy en día entendamos que mientras tengamos aliento de vida, también la puerta de la salvación en Cristo Jesús está abierta. Acompáñame por favor a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo, Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo es aquel que tiene la potestad, no nosotros. Nosotros no tenemos la potestad de abrir los cielos ni de cerrarlos, solamente Jesucristo. Y Él es el único Dios, el único verdadero, que puede abrir y cerrar las puertas de las bendiciones, pero también la puerta de la salvación. Es momento que nosotros hagamos conciencia, sobre todo tú si no estás en Cristo Jesús, que hagas conciencia. Ahí podemos ver una imagen que nos puede ilustrar más o menos, si la puedes, más o menos una ilustración de lo que padecerían las personas que quedaban afuera. ¿Te das cuenta? Esa imagen yo la veo y puedo imaginarme la desesperación de todas las personas al ver que el arca se empieza a levantar y empieza a ser arrastrada, pero que representa una salvación. Y que los que están abajo en el agua, desesperados por querer alcanzar esa salvación, pero ya no es tiempo porque la puerta se ha cerrado. Puedo abajo vemos otra imagen donde hay hasta animales que también se quedaron, porque recuerda que no todos entraron. Hay personas, hay niños, y lamentablemente pues suena algo grotesco imaginarlo, pero es la verdad. El arca representa la salvación. Esa arca representa a Cristo Jesús. Y quedarse afuera de las puertas representaba la muerte. Acompáñame a Juan capítulo 10, ahí tenemos la cita bíblica. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Fíjate que Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Jesús de alguna manera aquí estaba narrando lo que Noé vivió, porque Noé y su familia entraron. Dios cerró la puerta. Esa puerta representa a Cristo Jesús, que es la salvación. Y después de un tiempo de pasados 150 días, lo vamos a ver más adelante, después de pasados 150 días flotando, pudieron atrancar. Pero bueno, me estoy adelantando, pero aquí vemos una imagen, cómo es que Jesús viene siendo la puerta. Mientras Él esté ahí, los que estemos adentro en su presencia no corremos peligro.
Cuidado si uno de nosotros estamos fuera de la presencia de Cristo Jesús, porque entonces vendrá el lobo, vendrán los lobos, y pues ya sabes el resto de la historia, ¿verdad? Génesis capítulo 7, vamos a leer del versículo 17 al 23. Génesis 7, 17 al 23. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en grande manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahí te tengo, creo que una imagen para que te des una idea. Voy a hacer una pausa aquí. Aquí te estoy mostrando una imagen. ¿Ves ese coyote que tenemos en la imagen? Bueno, ese coyote es una obra de arte que hicieron, una escultura, pero de pura paja. Ahí ya la están desmontando. Es pura paja. Pero solamente me llamó la atención la dimensión. Tiene 7 metros de altura y 10 metros de largo de la punta de la trompa a la cola. Pero la altura, que es de sus patas a la punta de la oreja, son 7 metros. Y la Biblia menciona, aquí dice, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos también fueron cubiertos. Dice la Biblia, 15 codos más altos subieron las aguas. Es decir, 6 metros 75 centímetros, casi 7 metros. Entonces ahí tengo unas personas paradas con unas escaleras. ¿Ya lo vieron el de azul? Bueno, es más o menos, imagínate que el vagón, ese vagón color guinda que ves ahí, imagínate que él estuviera parado en la punta del monte más alto, que es el monte Everest hoy en día. Imagínate que él está parado y bueno, pues el nivel del agua todavía llegó hasta el nivel de la punta de la oreja de ese coyote. O sea que nadie podía salvarse, ni los gigantes, porque los gigantes lo más que llegaban a medir eran de 5 a 6 metros, lo más grande que podía medir un gigante. Entonces, ni un gigante podía reposar, porque son casi 7 metros. Entonces, es para que nada más te puse esa imagen, nada más como una ilustración. Pero continúa la cita. Regrésate tantito nada más, porfa, Caro. Bueno, sí, ahí te puse, ¿verdad? Que el agua subió hasta 6.75 metros, que son los 15 codos. Y dice que sobre el monte más alto. El monte más alto, hoy en día, yo no sé si en aquella época ya estaba, supongo que sí, pero quiero tomar como referencia el monte Everest en el Himalaya. Mide más de 8.500 metros de altura. Quiere decir que la altura del agua alcanzó arriba de los 8.500 metros. Ahí yo te puse como referencia una rayita roja, si te das cuenta en una foto, supuestamente representando un poquito más arriba que la punta de ese monte, 6 metros más arriba, llegó el nivel del agua, del diluvio. Es decir, que aunque una persona estuviera parada en la punta de ese monte, que es el más alto, para tratarse de salvar, no se pudo salvar, porque el agua llegó 6-7 metros más arriba. Eso es nada más como imágenes de alguna manera para tener referencia. Pero bueno, el versículo 22 termina diciendo, 21 y 22, 21 en adelante, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Menos los pescados, ¿verdad? Recuerden que los pescados no tienen aliento de soplo de vida, porque ellos filtran el agua. ¿Okay? Es que hay una teoría de algunos conocedores, estudiosos de la Biblia, que creen que también los peces murieron, pero no dice la Biblia que Dios le haya dado indicaciones a Noé que salvara algunas especies de peces. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces,
Con esto de alguna manera entendemos que Dios purifica el mundo, purifica la tierra. Cuando Dios dice raeré, quiere decir eliminaré o quitaré lo que contamina o lo que estorba. Les explicaba la vez pasada que raeré, cuando Dios dice raeré la tierra, es pasar un cepillo o pasar una herramienta sobre una superficie para terminar de quitar algo que estorba. Y a mí se me vino a la mente los carpinteros cuando tienen le llaman el cepillo, que es como una navaja que tiene, y con ese raspan toda la superficie de la madera y van quitando cualquier tipo de astilla y queda la madera completamente fina, queda pulida. Entonces básicamente lo que Dios hizo es purificar la tierra. Por eso pusimos como título la purificación de la tierra o la purificación del mundo. Vamos a leer por último el versículo 24, Génesis 7, versículo 24. Dice así la palabra: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí yo me hice unas interrogantes, más bien una pregunta. Dice que prevalecieron, es decir, duraron. Permanecieron en esa misma altura durante 150 días. Y unos me preguntan, o sea que Noé estuvo 150 días. No, ahí yo te hice una suma. 150 más 40 días de lluvia, más 7 días que estuvieron antes de que la lluvia empezara. Noé estuvo dentro del arca 197 días. En pocas palabras, 3 meses y 1 semana. Y ya te imaginarás lo que pudieron haber experimentado si nosotros al mes, con esto de la pandemia, cuando empezó el año pasado, ya nos sentíamos desesperados. Imagínate Noé y su familia encerrados en una caja de zapatos, porque el arca de Noé no era como nos lo pintan en las caricaturas. El arca de Noé era un cubo, imagínate una caja de zapatos flotando en el agua. Así era el arca de Noé. Pero bueno, son 197 días en total y 190 días que tuvieron que lidiar con todos los animales. ¿Te imaginas? ¿Perdón? Perdón, dije cuántos meses, yo 3, ¿verdad? No, estoy mal, perdón, gracias. De que ya ando pensando en lo que voy a decir. 5 meses aproximadamente, si es cierto. Casi 200 días. Ahora bien, se sugiere que Dios puso posiblemente a la mayoría de los animales, o al menos se cree que a los más grandes, que podían generar mayor gasto de consumo en lo que él recaudó para sustentarlos, es decir, frutas, vegetales, alimento para los animales. Se cree que Dios puso en un periodo de hibernación a los animales más grandes. Hay algunos que dicen que hasta bebés de dinosaurios iban ahí posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que Dios en todo momento tomó el control de la situación de Noé. ¿Y sabes por qué? Por lo que ya aprendimos en el libro de Josué 1:8, que cuando nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien, y no porque sea por nuestra capacidad, sino porque Dios tiene el control de las cosas. De esta manera fue como Dios tuvo el control en los 190 días que Noé estuvo flotando en el arca. Y bueno, pues aquí terminamos este capítulo, pero te quiero dar mis conclusiones. Las tenemos por ahí enumeradas. La número 1 es: Noé fue hallado justo delante de Dios, pero hoy tú y yo somos justificados gracias a Cristo Jesús. Y eso nos lo dice Hechos 13:19. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, que en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento, los judíos antes de la llegada de Cristo,
todos aquellos que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, cuando llegó Cristo Jesús, y que hoy en día nosotros gozamos de ese mismo beneficio, en Cristo Jesús hemos sido justificados. Número 2, cuando obedecemos a Dios, Él toma el control de todo y hace que todas las cosas salgan bien. Y eso lo aprendimos y lo acabamos de mencionar en Josué 1:8. Número 3, Noé entró al arca y dejó todo el control a Dios. Así también deja tú que Jesús entre a tu corazón y tome el control de tu vida. Cristo Jesús es el que debe tomar el control de nuestras vidas. Tú solamente cree en Él, recíbele y comienza a vivir por fe y bajo la gracia de Cristo Jesús. Número 4. Mientras la puerta no se cierre, estás a tiempo de entrar a la barca de salvación. Mientras la puerta no se cierre, estás a tiempo de entrar a la barca de la salvación. Un consejo: no te tardes. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retardó su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sabías tú? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿sabías tú que después de este diluvio Dios hizo un nuevo pacto? Y lo vamos a ver más adelante. Pero en ese pacto Dios habla y dice a Noé que nunca más terminaría con la humanidad por medio del agua o de la lluvia. Esta vez, como menciona al final este versículo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La próxima vez será por medio del fuego. Entonces es muy importante para ti que me escuchas por medio de las redes, si no has tomado la decisión de recibir a Cristo, la puerta aún está abierta, porque su llegada todavía no la hemos visto, pero está pronto. Y dice la Biblia en este mismo pasaje que su venida será como ladrón en la noche. Ningún ladrón avisa cuando va a entrar a tu casa a robar. Si un ladrón te dijera: oye, Regino, hoy voy a ir a robarte a tu casa, ¿tú qué harías? Tendrías todas las luces prendidas, pondrías electricidad en las rejas para que buscarías la manera de resguardarte para que no te cayera de sorpresa. Pero no es que Cristo Jesús sea un ladrón, solamente te está diciendo que Él, sin avisar, el día de su venida vendrá sin avisar y nadie se dará cuenta. Muchos estaremos dormidos, descansando. Vendrá como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, un ladrón que se mete en tu casa, nada más se brinca a la cerca, toma lo que quiere y se va. Cristo Jesús solamente viene por su pueblo y nada más. Entonces, vamos a ponernos de pie para orar y que el Señor nos ayude y que podamos confiar en Él. No tardemos en recibirle. Padre bendito, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos también las gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque entendemos, Señor, que en Cristo Jesús encontramos la vida eterna, que Cristo Jesús es la puerta por la cual nosotros entraremos, Señor, y solamente por medio de Él. Amado Señor, te ruego que nos ayudes a caminar conforme a tu palabra, que podamos ser hallados, justificados por medio de Cristo Jesús. Y para que esto suceda necesitamos recibirle por medio de fe en nuestro corazón. Padre, queremos aprender a dejar todo delante de tus manos, dejar todo, que tú tomes el control de nuestra vida, que tú seas, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros, aún de nuestros pensamientos, que podamos, Señor, reposar y descansar únicamente en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir conforme a tu voluntad. Señor, también te pedimos en esta tarde, por los diezmos, las ofrendas, que hoy tu pueblo
trae delante de tu altar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Vamos a entonar una alabanza para quedar despedidos.